Entiendo el comentario de Hernán, y conociéndolo percibo un deje de reclamo, como si fuera una novia ofendida. ¿Qué tal, Iván?, me pregunta. Muy bien. ¿Y Gloria? También. ¿Y tú? Bien también. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué hay de ti? Bueno, ¿qué puedo contarte de mí que no sepas? Rompí con Jessica. Me agobiaba preguntando todos los días a dónde había estado, con quién. Ya sabes cómo son las mujeres con respecto a querer tener el control sobre todo. Su casa. Ajá. Como en tu caso, ¿no? ¿Mi caso? Sí. Que vives en casa de Gloria y si hay problemas eres tú el que se tiene que ir. Pero estoy bien con ella. Antes no decías eso. Al percibir por dónde quiere llevar la conversación, trato de cambiar de tema. ¿Cómo va el trabajo? Puf. Al hacer el bufido, toca con el pie la caja que está a sus pies, como cerciorándose de que nadie se la ha quitado. ¿Qué es eso?, le pregunto, señalando la caja. Ya verás, pero no cambies de tema. ¿De verdad estás bien en casa o te sigue haciendo la vida imposible esa mujer? Estoy bien de verdad. Hay días mejores y peores, pero estoy bien. Mira, dice Hernán, poniendo el casco sobre la barra. No debes angustiarte porque tengas un hijo y no te lleves bien con tu mujer. No serás ni el primero ni el último hombre que abandone a su mujer y su hijo recién nacido. Sabes que solo lo digo por tu bien. Pareces apagado, no sé. Ya no eres el mismo. No tienes ese brillo que antes adornaba tus ojos. Te respeto porque eres mi amigo, pero ya te he dicho que esa mujer terminará hundiéndote. Créeme lo que te digo. Las conozco desde lejos. Llegados a este punto me siento molesto por lo que Hernán me dice y percibiendo en la cabeza el efecto del primer ron que bebí, le hago un gesto al camarero para que me traiga otro. Sé que lo voy a necesitar. Mira, Hernán, ya tengo bastantes problemas con las vueltas que mi cabeza les da a estos asuntos. No hace falta que tú le añadas más leña. Está bien, hablemos de otra cosa. Dicho esto, Hernán se pide a su vez otra cerveza y se agacha para alzar la caja. La pone sobre la barra y tamborilea con los dedos sobre ella. ¿A qué hora tienes que volver a casa? ¿Hasta qué hora te dan permiso? Sobre las 7, digo, fingiendo no entender su indirecta. Bien, dice Hernán, mirando la hora en su reloj. Mira, hoy plegamos a las 3, es decir, en 2 horas y media. Tú espérame aquí con esta caja, que ya he tenido dificultades para meterla y sacarla de la obra, pues los encargados me miran raro y tal vez piensan que quiero robarme algo. 3:10 vengo aquí a buscarte, necesito tu ayuda. Me dio una palmada en el hombro, se bebió media copa de cerveza de un trago y tomando su casco se echa una carrera en dirección de la puerta. Estuve a punto de llamarlo, pero cuando alcé la mano no sabía qué iba a decirle. Me termino mi ron, coloco la caja en el suelo, miro en ambas direcciones en el bar y ahí me doy cuenta de lo que quería comunicarle. ¿Por qué tengo que pagar yo todo lo consumido? Decidí ir a sentarme en una mesa junto a la ventana, por donde se ve pasar a la gente. Al moverme noto que el alcohol me afecta más de lo que creía. Me acomodo en una silla junto a la mesa y siento gran alivio de que no necesite moverme por un buen rato. Considero por un momento la idea de buscar un lugar para comer, pero luego me digo que como ya me he comprometido con Hernán a las 3 en este bar, es absurdo marcharme para luego regresar. En eso recuerdo la caja de Hernán olvidada bajo la barra. Me incorporo de un salto y me dirijo al lugar en donde estábamos sentados. Como me temo, la caja ya no estaba allí. Miro en varias direcciones, pero no la veo por ningún sitio. Me concentro en los clientes que consumen sus bebidas sobre la barra y conversan animadamente. Algunos de ellos reparan en la insistencia de mi mirada y se incomodan.
Recorro el bar de una punta a la otra y me empiezo a sentir verdaderamente asustado de que se la hubiesen llevado. Me asomo por la puerta y miro a ambos lados de la calle. Nada. Pero al entrar siento un alivio. Veo la caja sobre la barra, un instante antes de que un camarero se la lleve para adentro. De una corrida alcanzo la barra y le grito al camarero que ya se pierde en el interior con la caja. El joven me entrega la caja haciendo una mueca con la cara y me dice que se siente ofendido ante la insinuación de que intentaba robarle la caja. Yo le digo que no he dicho eso y él me dice que no lo he dicho pero lo he insinuado y hace un gesto con la mano para que mire alrededor. Al mirar compruebo que en efecto la mayoría de los presentes, incluidos camareros y clientes, nos miran expectantes. Le pido disculpas al joven, pero este ya me da la espalda, mientras se mete en lo que creo es la cocina. Trato de olvidarme del asunto y vuelvo a la mesa a sentarme. Pero la mesa ya está ocupada por una familia de 5 personas, incluidos los abuelos. Elijo una mesa más pequeña cerca de allí, para una persona, y que dé a una ventana. Me siento ahí y pongo la caja bajo la mesa. Transcurridos unos minutos, observo 2 cosas. Primero, que por la ventana que ahora tengo enfrente no pasa nadie, lo que me pone triste, pues lo que quería era ver pasar gente. Y lo segundo, que nadie viene a ver qué quiero. Los camareros atienden con frecuencia las mesas que están cerca mío, pero no se dignan a preguntarme qué quiero. No puedo evitar el ponerme nervioso y me asomo por la ventana a ver si pasa alguien. Descubro entonces que la ventana no da a la calle, sino a una especie de patio interno donde el personal del bar acumula los cajones de bebidas. Mis ojos se encuentran con los del joven al que he acusado sin querer de ladrón en la barra, acomodando unas botellas vacías de cerveza, por lo que aparto la mirada y regreso a la mesa. Al volver me encuentro con un camarero que me mira con recelo mientras limpia mi mesa con un trapo húmedo. ¿Qué va a tomar? Un café con leche y un croissant, contesto, aprovechando la oportunidad. Me senté en la mesa y suspiré, aunque lamenté no haber pedido algo de comida de verdad, como un plato combinado o una hamburguesa doble. Entonces miré la caja de Hernán bajo mis pies y me sentí intrigado por su contenido. La puse sobre la mesa y traté de abrirla, pero enseguida me di cuenta que la había precintado con recelo por todas partes, por lo que no podía abrirla sin que lo notara. Tenía inscriptas unas letras rojas que anunciaban una conocida marca de papel higiénico, pero por el peso y por el celo de color rojo sabía que en su interior no había papel higiénico. En eso llega el camarero con mi pedido, por lo que preferí colocar la caja en el suelo para que pudiera servir. Conociendo a Hernán, sabía que era imposible imaginar qué contenía la caja, por lo que me dije que lo mejor sería olvidarse del asunto. El café con leche y el croissant sirvieron para despejarme la cabeza y no pensar en las intenciones que tenía con aquella caja. Siempre que me encontraba con Hernán, este hacía que me sintiera feliz y triste. Me sentía dichoso de estar a su lado, pues era mi amigo y lo quería. Adoraba los momentos que compartíamos. Su humor un tanto ácido, pero que siempre me hacía reír. Pero me ponía a la vez triste, pues internamente coincidía con sus opiniones, por dolorosas que fueran. Lo que decía siempre tenía un fondo lógico, y a veces me molestaba tanto que tenía ganas de taparme los oídos con las manos. Era como si pudiera decir en palabras claras todo lo que en mi cabeza se mostraba de manera confusa. Recordaba cada cosa que le contaba y luego las metía en un conjunto, como si fueran partes de un rompecabezas, de una forma que yo nunca podría haber organizado. Cómo me hubiera gustado poder hacer lo que él hacía, pero no podía. Y tal vez eso era lo que me gustaba de estar con él, que él lo hiciera por mí. Pero me repelía ver los resultados lógicos de su trabajo de juntar lo que yo había dicho.
Llegaba al punto de negarle tal o cual cosa dicha por mí, pero sabía que él no se equivocaba. Aunque había cosas de él que no me gustaban, a mi parecer odiaba a las mujeres, cosa que no comparto en absoluto. Las menospreciaba y consideraba inferiores. Muchas veces asentía a lo que decía por no contrariarlo, por no detenerlo en su discurso que siempre era expresado maravillosamente. Siempre creí que Hernán sería políticamente peligroso si lo quisiera. Pero la política no le interesaba. ¿Y qué le interesaba? Lo conocía desde hacía años, pero en el fondo no sabía lo que quería. Si me proponía hacer como él, juntar todo lo que le había oído decir, solo lograba confusión. No sabía lo que quería. Lo único que sabía era que perseguía sin descanso a las mujeres. Creo que se había propuesto acostarse con todas las mujeres del mundo antes de morir. Pero ¿por qué entonces no hacía más que hablar pestes de ellas? Tras obtener sus favores, las despreciaba. Tengo que decir que tenía mucho éxito con ellas, quizás demasiado. Una relación amor-odio quizás. En el fondo, ellas también eran responsables. Y pensando en estas y otras cosas, conseguí que el tiempo pasara y llegara finalmente la hora del encuentro con mi amigo. Este apareció por la puerta del bar y me distinguió antes de que pudiera alzar la mano para decirle dónde estaba. Esa era otra de sus cualidades. Siempre se le adelantaba a uno. Siempre te agarraba por sorpresa. ¿Y bien? ¿Cómo va todo? ¿Me acompañas entonces?, me dijo al llegar a mi mesa. Lucía ropa limpia. Había tenido tiempo incluso de acomodarse su cabello crespo, peinándoselo hacia atrás. Una parte de mí quería irse a casa, aunque todavía no era hora oportuna. No quería participar de alguna de sus fechorías, pero la otra parte deseaba estar un rato más con él. Apreciaba inmensamente su compañía y siempre me sentía reanimado luego de pasar algún tiempo a su lado. Como en otras innumerables veces, cedí a la parte que quería estar con él y no pude más que acompañarle. Para mi sorpresa, se hizo cargo de la cuenta del bar sin chistar y luego, con algo de intranquilidad, me dijo que lo siguiera. Me pidió la caja y la llevó entre sus manos con cuidado, como si tuviera algo de cristal o si fuera una bomba. En la calle hacía una temperatura templada, bastante agradable y, prácticamente, no nos dijimos nada hasta que llegamos a nuestro destino. Caminamos y caminamos, y no sé ni por cuánto tiempo lo hicimos ni por qué calles. «La casa de Pablo», le dije, al reconocer en efecto el lugar al que llegábamos. «Shh», mandó callar Hernán. Estando frente a la puerta de entrada del edificio, Hernán sacó un grueso manojo de llaves y estuvo por un buen rato buscando la de la cerradura. Observé que todas las llaves de aquel manojo estaban etiquetadas. Quise acercarme un poco más a fin de ver qué había escrito en las etiquetas, pero en ese momento la cerradura cedió, por lo que entramos al edificio. Al llegar a la puerta de la casa de Pablo, Hernán volvió a utilizar su manojo de llaves. Por cómo asomó la cabeza dentro del lugar, me di cuenta de que temía que alguien pudiese estar adentro. Entonces comprendí que fuera lo que Hernán tramaba, planeaba hacérselo a Pablo. Una vez se supo que no había nadie en casa, entramos. Hernán me pidió que le sostuviera la caja y a continuación encendió la luz de la sala. El lugar rebosaba de limpieza y orden. Ambos sabíamos que aquello era consecuencia del carácter de la novia de Pablo, que lo doblegaba a éste a limpiar asiduamente el departamento que compartían. Al considerar esto recordé mi propia experiencia con Gloria y me sentí identificado.
Pablo y su novia no tenían hijos, y con esto sentía que nos separaba un abismo. En eso observé que Hernán me hacía un gesto con la mano para que colocara la caja sobre el sofá junto a la ventana. Se dedicó a desgarrar el celo rojo que envolvía toda la caja, tarea para la que empleó casi 10 minutos. Es que no quería correr riesgos de que vieran qué contenía, me dijo, como si yo le hubiese preguntado. ¿Qué vas a hacer? Sin contestarme, miró al vacío por un instante y me dedicó una sonrisa, una amplia y maligna sonrisa. Deduje que se estaban cumpliendo sus propósitos según lo planeado. Me pidió ayuda a fin de enrollar todo el celo y tirarlo en la basura, lo que yo solo cumplí en parte, pues me limité a hacer con todas esas cintas pegajosas una inmensa bola que luego abandoné sobre el sofá. No, así no, me dijo al ver lo que hacía. Debe ser el crimen perfecto. Yo no quería preguntar qué iba a hacer, por lo que cuando abrió del todo la caja me mostré desinteresado en ver su contenido. Aún así, me sorprendió ver el equipo de música que extrajo Hernán de su interior. ¿Y eso? ¿Para qué es? Dije, traicionándome. Tranquilo, tranquilo. Lo alzó y con un gesto de la cabeza me dijo que lo siguiera. Nos metimos en la habitación de donde dormía Pablo, la cual fue abierta por Hernán de una patada. Hernán entró en la habitación caminando en puntillas de pie, como si hubiese alguien durmiendo en la cama. Esto me horrorizó, pero tras colocar la caja sobre la cama y abrir la persiana a fin de iluminar la habitación, me di cuenta de que no había nadie en absoluto. Volví a concentrarme en el equipo de música. Era un equipo bastante viejo, con algunas roturas y bastante desgaste por el uso. Imaginé, correctamente según sabría más adelante, de que Hernán se lo había encontrado en la basura. Tratando de encontrar respuestas, me concentré en el rostro de Hernán, quien miraba con atención hacia una de las estanterías de la pared. Siguiendo su mirada, descubrí que su atención se centraba en un equipo de música, completamente nuevo en este caso, y que se encontraba en una de las estanterías superiores. Recordé entonces que en una pasada reunión entre amigos, Pablo había contado de forma entusiasta que planeaba comprarse un nuevo equipo de música, para lo que llevaba ahorrando meses. Hernán sonreía. ¿Qué iba a hacer? ¿Cambiar ese equipo de música nuevo por aquel otro que se había encontrado en la basura? Esto era absurdo, pues Pablo se daría cuenta enseguida e investigaría para saber quién había entrado a su casa a jugarle esa broma. No tardaría en sospechar de Hernán. Hernán, por su parte, se acercó al equipo nuevo y procedió a desconectarle los altavoces primero a uno y luego al otro. Con mucho cuidado, trasladó el equipo de música de Pablo de la estantería a la cama, dejándolo junto al otro. Entonces me miró directo a los ojos y me hizo un gesto con la mano para que retrocediera. Su mirada se mostraba cargada de ansiedad y recuerdo que pensé que estaba irremediablemente loco. Volví sobre mis pasos y me quedé en el umbral de la puerta. Entonces alzó el equipo de música viejo, se subió de un salto a la cama y lo estrelló con todas sus fuerzas contra el suelo. Nunca olvidaré el grito que lanzó como para darse más fuerzas en el lanzamiento. Como resultado del impacto salieron volando infinidad de fragmentos de plástico que incluso llegaron a golpearme en la cara. Hernán se reía. Se revolcaba en la cama mientras se reía como un demente. Pero pareció tomar conciencia de algo y se incorporó de un salto. Alisó las sábanas dejando el equipo nuevo en la cama. Luego lo alzó y deambuló de un lado a otro de la habitación con él, como si no supiera qué hacer. A cada paso que daba pisaba algún pedazo del equipo que había hecho añicos contra el suelo, haciendo un ruido molesto y poniéndome cada vez más nervioso.
Finalmente encontró un armario empotrado que al parecer ofrecía lo que él necesitaba, y ocultó el equipo de música en el interior. Volvió a la estantería donde antes había estado el aparato nuevo de Pablo, y tomando los cables que salían de los altavoces, los conectó a un trozo de equipo que estaba en el suelo, una especie de tapa. Ahí lo comprendí todo. ¿Cómo una mente podía idear algo así? Posiblemente a Pablo le daría un infarto al entrar en su habitación y creer que su equipo de música se había estrellado contra el suelo. No podría distinguir en aquel revoltijo de plástico y componentes que este no era su equipo. Además, vería los cables conectados desde los altavoces. Pero ¿cómo se explicaba la caída? Creí que Hernán no había pensado en eso, pero como en muchas otras ocasiones, volvió a sorprenderme. El último eslabón del plan consistió en abrir la ventana de la habitación de Pablo, para luego abrir la del comedor. No tardó en generarse en el lugar una abundante corriente de aire que le movía a uno los pelos de la cabeza. Me fui a sentar en el sofá del comedor, sin saber qué hacer, ni decir. Simplemente fui invadido por una pesadez que me impedía pensar o moverme. Hernán fue una vez más a la habitación a fin de colocar sobre el equipo de música oculto una nota que había escrito. Incluso recuerdo que me leyó aquella nota, interrumpiéndose a cada momento por su propia tentación de risa. Pero debido al estado en que me encontraba cuando lo hizo, no recuerdo ni una palabra. Quizás a modo de reproche, le dije que a Pablo le podría resultar muy raro que la ventana hubiera quedado abierta cuando él, sabiendo las corrientes de aire que se generaban en el lugar, se hubiese esmerado en cerrarlas adecuadamente antes de salir a la calle. Por toda respuesta, Hernán se acercó a la ventana y me señaló el lugar donde se introducía el pasador. La madera de aquel lugar, así como parte de la misma madera que sostenía el cristal, estaba podrida. Debajo de la misma se veía una cuña que seguramente era usada para que la ventana no se abriera. Por supuesto, antes de irnos de la casa de Pablo, nos llevamos la caja vacía y borramos cualquier indicio de que hubiésemos estado allí. También se quitó la cuña y se la dejó en el suelo para simular que se había caído. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Hernán una vez estuvimos en la calle. No sé, aún es temprano para volver a casa. Bueno, vayamos a la mía y así ganás algo de tiempo. Me encogí de hombros y accedí a su propuesta. La casa de Hernán quedaba a 3 calles de la estación Lesseps del metro Línea Verde. No había ascensor, por lo que tuvimos que subir 4 pisos por escalera. Recuerdo que aún me duraba el efecto de los rones que me había bebido en el bar, y los peldaños para llegar hasta su piso se me hicieron sencillamente interminables. Pero aún quedaba una sorpresa. Hernán probó una a una todas las llaves de su gran manojo, pero ninguna abría. «Mierda», dijo, y casi al instante su rostro se estremeció, como si se hubiese acordado de algo. Me pidió que me apartara, ya que estaba justo a sus espaldas, todavía jadeando, y a la espera de que abriera la puerta. Cruzó todo el pasillo y abrió la tapa donde se encontraban los interruptores de la luz. Me aparté para ver lo que hacía, por lo que pude ver cómo bajo una capa de polvo extrajo una llave rectangular. Era la llave de la cerradura. Me pareció curioso que en aquel manojo de llaves no se encontraran las llaves de su piso. ¿Quién sabría cuántos sitios podría abrir con todas ellas? Y quién sabe qué habría hecho para conseguirlas. Pero la de su casa no podía abrirla. Pensé que aquello era verdaderamente paradójico. Me senté en el sofá que estaba en el comedor, ya que Hernán se ausentó por un buen rato con el pretexto de ir a ducharse. Pero aunque se escuchaba desde donde yo estaba el continuo fluir del agua en la ducha, sentí su voz mientras hablaba con lo que me parecieron diferentes personas por el móvil. De seguro con alguna de sus amantes, y luego con las otras.
Llegué a esta conclusión, pues las conversaciones se interrumpían y luego eran retomadas con distinto ímpetu. Aproveché aquel tiempo para pensar en todo lo que había ocurrido durante el día. No podía pasar por alto la sangre fría del que consideraba mi mejor amigo. Mi alegría inicial de verlo por la mañana se transformó en sorpresa al ver qué tramaba en casa de Pablo. Pero ahora, que repasaba todo lo acontecido, mutaba finalmente a desprecio. Si llevaba este pensamiento un poco más allá todavía, podía considerar que Hernán no tenía límites, y lo peor, que no sentía culpa alguna tras hacer sus fechorías. De pronto tuve unas ganas inmensas de irme, de volver a casa junto a Gloria y el niño. Me estremecí en el sofá y sentí que algo crujía bajo mi trasero. Metí la mano y descubrí entre la tela que cubría el sofá un espejito circular, como de esos que usan las mujeres para retocarse. También encontré uno de esos lápices que usan para aparentar tener las pestañas más largas. Y, finalmente, un lápiz labial. Alguna de sus conquistas, quizás. Debo reconocer que sentí un poco de envidia del éxito de Hernán con las mujeres. ¿Quién sabe si yo pudiera seducir de esa manera a las mujeres lo que haría? ¿Seguiría con Gloria? No alcanzaba a imaginar lo increíble que sería estar con tantas mujeres y poder descubrir en cada una de ellas sus peculiaridades, en cada una de ellas su mundo irrepetible. Pero su éxito entre ellas se debía a su atractivo físico o a su astucia para engatusarlas. Pero pensé también que aquel mundo era en extremo solitario, pasajero. Siempre se partía desde cero en cada una de las relaciones y, por lo tanto, nunca terminabas de conocer bien a nadie. Cierto era que de esta forma no le dabas tiempo a la nueva persona a que te defraudara y tampoco a que pudiera sorprenderte. Hernán era así porque quería o porque le salía a ser así. Son dos cosas bien distintas. No entiendo por qué nunca le pregunté a mi amigo estas cuestiones. Tal vez en el fondo no sabía ser de otro modo y por lo mismo era muy desgraciado. Y yo, su amigo, nunca me había interesado en averiguarlo. ¿Cómo saberlo? Como a mí no me ocurría ese éxito con las mujeres, sabía que prefería quedarme con Gloria y con Iván. Pero eso no era conformarse. Podría, si fuera el caso de que fuera irresistible entre ellas, tener la fuerza de voluntad de renunciar a todas aquellas delicias que la naturaleza me ofrecía para quedarme con esa mujer que hoy por hoy no sabía si aún amaba. Esta idea fue suficiente para que saltara del sofá y abandonara la casa de Hernán. Traté de hacer el menor ruido posible al cerrar la puerta y me lancé a la carrera cuesta abajo por los peldaños de la escalera. Ya en la calle, respirando el aire del nuevo atardecer, tuve la certeza de que lo que quería era estar con mi familia. No quería ni oír hablar de aquel mundo de los llamados galantes. Yo tenía a mi mujer, y aún mejor, a un maravilloso hijo. Hernán tenía que envidiarme a mí y no a la inversa. Aunque aún era temprano para llegar, no pude reprimir que mis pasos se aceleraran en busca de llevarme a casa. Mi respiración se agitaba de emoción, a tal punto que me creía capaz de decirle a Gloria cuando la viera que realmente la amaba, y que por sobre todas las cosas del mundo lo amaba a Iván. A Iván y a ella y a Iván. Pensé en tomarme el metro, pero creí no podría estarme quieto hasta llegar a la estación junto a casa. A casa, a casa. Nunca aquellas palabras sonaron más musicales en mis oídos. Ansiaba el momento de llegar a aquella casa que por fin había conseguido ganarme y abrazar a mi hijo. Mi maravilloso hijo, cuánto tiempo había perdido en mis devaneos estúpidos en vez de acercarme como verdaderamente tiene que hacerlo un padre a su hijo. ¿Sería demasiado tarde? A punto estuve de gritar en medio de la calle de solo considerar esta posibilidad. Ya faltaba menos. Podía ver los anuncios que adornaban las paredes junto a la portería de casa.
Nunca había reparado en lo hermosos que eran aquellos anuncios, con qué vivos colores y con qué ingenios habían sido diseñados. Mi pecho se ensanchaba de orgullo de saberme parte de aquel mundo. Sentí pena por los incontables pobres diablos que habitaban el mundo, entre los que, pensé, tal vez estuviera mi propio amigo Hernán. Penetré por la puerta casi corriendo, por lo que por poco tiro al suelo a la anciana del cuarto que se disponía a salir. Creo que hasta me insultó. Ya en el ascensor apenas pude reprimirme de abrir la puerta antes de tiempo. Creo que nunca he podido estar demasiado tiempo en lugares muy pequeños. Quizás sufra claustrofobia. Y al recordar este entusiasmo mío, estas ganas increíbles de llegar a casa, me cuesta creer aún hoy que fue posible que solo algunas horas más tarde llegara a encontrarme tan lejos de aquella casa, deambulando por las calles arrastrando mi maleta, mi desánimo, buscando un lugar donde pasar la noche. Antes de que la luz del nuevo día surgiera en el horizonte, Gloria terminó por echarme de su casa. Transcurrieron algunos segundos más, y Oliver aguardaba casi conteniendo la respiración, con el cúter en la mano y con la mirada atenta a la puerta. Pero la puerta no llegó a abrirse. Como seguían conversando animadamente, Oliver tomó valor y volvió a mirar por la rendija. Pudo comprobar que el hombre no quería abrir la taquilla donde él se encontraba, sino que solo se había recostado contra ella mientras hablaba. Oliver se dejó escurrir y quedó sentado en el fondo de la taquilla, sumergido en un estado de profunda reflexión. Se sorprendió a sí mismo de cómo se disponía a matar a la menor sensación de peligro. ¿Desde cuándo era así? ¿Por qué? El por qué lo entendía un poco más, ya que se había dispuesto a hacer algo y nada ni nadie, pensaba, se lo impediría. A continuación sintió cómo el sujeto se incorporaba dejando la puerta libre. Luego escuchó la conversación un poco más lejos. Los oyó cambiarse y finalmente cambiar su conversación hacia una final del campeonato de fútbol. Pero él se mantuvo inmóvil y se mantuvo inmutable aun cuando lo sintió alejarse y salir de los vestuarios. Permaneció con la mirada perdida en la negrura del interior de la taquilla, todavía con el cúter en la mano. Jugueteó un rato más con él y luego se lo guardó en el bolsillo del mono. Posó ambas manos sobre el suelo polvoroso y trazó algunos círculos en aquel polvillo que no podía ver. En eso se topó con un pequeño objeto y sintiendo algo blanduzco, lo alzó y trató de ver lo que era acercándose a la tenue luz que entraba por las rendijas. Pero no había forma de ver qué era, por más que le diera vueltas y lo hiciera girar entre sus dedos. Lo apretó un poco más fuerte y ahí se dio cuenta de que el objeto ya no volvió a recuperar su forma original. Inyectado por la curiosidad y, sabiendo que ya no había nadie en los vestuarios, decidió salir al exterior para ver qué era. Pero nada más abrir la puerta, arrojó con repugnancia aquello que hasta entonces sujetaba con intriga. Era una enorme cucaracha voladora. Se restregó una y otra vez la mano contra el mono de trabajo mientras salía atropelladamente de la taquilla. Un instante después se percató de que había hecho demasiado ruido y lo podían descubrir, por lo que se dirigió directo a la salida. Antes de llegar a la puerta vio junto a una de las taquillas una pequeña caja de herramientas, y creyendo que le podría resultar de utilidad como coartada, se la colocó bajo el brazo antes de retomar su camino a la estación. En ese preciso momento vio a lo lejos cómo un tren abandonaba la estación y comenzaba a perderse en la distancia. Un tren que se dirigía hacia donde él quería ir. Se acercó con paso firme a la estación, confiando en su atuendo, y cuando llegó finalmente al andén y tuvo que saltar para introducirse en la estación, apenas si llamó la atención de los pocos viajeros que allí se encontraban. Como el andén al que ingresaba recién lo dejaba un tren, apenas si se veía gente esperando.
En cambio, en el andén de enfrente se hallaban más personas, pero solo un niño, que yacía tomado de la mano de su madre, y un anciano que leía un periódico, habían reparado en cómo Oliver había surgido desde la oscuridad, desde las vías, y había saltado al andén. Pero como el atuendo de Oliver no era otro que el de un empleado de mantenimiento, en breve perdieron el interés en él, y en la peculiar forma de aparecer en escena. Oliver también respiró aliviado al no distinguir a ningún policía o empleado de seguridad en los alrededores. Se sentó en uno de los bancos que allí había y fingió ocuparse en poner orden en su maleta de herramientas. Y así vio llegar al tren al andén de enfrente, y unos minutos más tarde el que le interesaba. Subió y se sentó en el primer asiento que encontró desocupado, junto a la puerta. El vagón estaba relativamente lleno, y apenas si dirigió alguna mirada a los pasajeros que viajaban. Seguía fingiendo interesarse en el orden de su maleta de herramientas, y solo reparó en dos muchachas que iban sentadas delante de él, y que lo miraban atentamente. Esto lo incomodó un poco e hizo prestarles mayor atención. Las dos muchachas, que no tendrían más de 15 años, parecían ser estudiantes, y al sentirse observadas por Oliver, bajaron la cabeza. Entonces decidió observarlas por el reflejo del cristal. Tras unos segundos volvieron a mirarlo de arriba abajo, con total naturalidad. Se dijo que no tenía por qué preocuparse. Eran solo dos niñas que se burlaban de la ropa que llevaba, un tanto sucia y a su parecer denigrante. El tren se detuvo y las muchachas abandonaron el vagón exhibiendo unas caras como de asco, como si le molestara el olor que Oliver tenía. Recordó entonces que a él mismo le habían dado arcadas al ponerse aquella vestimenta, pero sin saber por qué lo había olvidado. Aún se quedó pensando un largo rato en este asunto y quizás por ello no le resultó extraño al principio que el tren no volviera a ponerse en marcha. La gente seguía llegando y se apiñaba a lo largo de los vagones. Había los que entraban corriendo, creyendo que las puertas se cerrarían de un momento a otro. Pero el tren no se movía. Oliver comenzó a ponerse nervioso al darse cuenta, y cerrando la caja de herramientas, comenzó a tamborilear con los dedos sobre ella. Se escucharon los motores eléctricos rugir y luego, tras unos extraños ruidos, se detuvieron por completo. Comenzaron entonces a escucharse los comentarios de los pasajeros, los bufidos, los suspiros de fastidio. En eso Oliver alzó la vista y vio a través de los cristales a un guardia de seguridad que lo miraba fijamente. Bajó la mirada y palpándose el cúter en el bolsillo, deseó de corazón que no tuviera que usarlo. Volvió a mirar y vio a otro sujeto junto al guardia, que, aunque al principio lo confundió con otro guardia, un segundo después descubrió que era el conductor del tren. Pero esto no era suficiente para tranquilizarlo, ya que ambos lo llamaban haciendo gestos con la mano. ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba entre dientes. El tren seguía parado, y por momentos los comentarios de los pasajeros eran realizados en voz alta. Oliver volvió a mirar tras la ventana y vio como el guardia se le acercaba. Sacó el cúter y lo colocó justo debajo de la caja de herramientas, listo para usarlo. «¿Vas a venir o no?», dijo el guardia. En ese momento y, al verle el rostro sereno al guardia, Oliver supo que no lo habían descubierto, que existía la posibilidad de que lo hubieran confundido con un empleado de mantenimiento por la ropa que llevaba. Se dijo que lo mejor sería seguirles la corriente y se guardó el cúter en el bolsillo. Luego se dirigió a donde lo llamaban. A estas alturas, todo el pasaje se interesaba en los movimientos que Oliver hacía, y éste caminaba cabizbajo, por miedo a que alguien pudiera reconocerlo. Una vez en el andén, se reunió con el conductor del tren que esperaba impaciente, y que con una mano se frotaba un ojo. «Es por aquí», dijo, señalando la cabina. «No sé qué pasa, funcionaba todo perfecto, y ahora no quiere arrancar. He llamado a la central y me dicen que tardarán, por ser la hora que es, más de media hora en enviar a alguien.
Y bueno, mi compañero lo ha visto ahí sentado y pensó que no estaría mal que usted le echase una mirada. Como es de la empresa, tal vez se le ocurra alguna idea de dónde puede estar el problema. Oliver miraba al hombre con atención y en cómo insistía en rascarse el ojo, tal como se rasca a alguien a quien se le ha entrado una basurita con el viento. Sabía que lo más prudente sería dejar de ser el centro de atención de todas aquellas personas, por lo que accedió a echar una ojeada en la cabina del conductor. El guardia de seguridad abrió la portezuela y entró. Luego, girándose, le invitó a Oliver a que lo siguiera. El conductor entró el último, a tientas con una sola mano. Con la otra, no dejaba de restregarse el ojo que ya se le empezaba a irritar. Cuando ya estuvieron todos adentro, el conductor se adelantó y señaló el tablero principal, como queriendo demostrar que todo parecía funcionar correctamente. Oliver comenzó a actuar, a inspeccionar algunos relojes y a fingirse interesado en lo que marcaban algunos de los medidores. El guardia de seguridad se movió al final de la cabina para dejar lugar a Oliver, quien, arrodillándose, abrió la maleta de las herramientas. Tras tomar un buscapolo, fingió revisar que todos los tornillos de los relojes estuvieran bien ajustados. Empleó para la tarea 1 minuto, y luego se giró para hacer un comentario de que a primera vista todo funcionaba bien. Reparó en la mirada del conductor, quien, aunque seguía parpadeando ininterrumpidamente con su ojo irritado, lo miraba ahora receloso. Oliver se dijo que tendría que esmerarse un poco más si quería engañarlos y salir del paso. Introdujo su cabeza bajo el tablero principal y palpó en un sitio donde parecían haber fusibles y otros cables que conectaban los relojes y otras piezas de medición. ¿Puede ser que se haya quemado un fusible? Luego de que el conductor dijera esto, Oliver se giró sin dejar de hacer lo que hacía, revisar el cableado que partía de los relojes del tablero y descendía hasta el suelo, y vio el rostro de aquel hombre a unos centímetros del suyo. Su ojo afectado ya casi no parpadeaba. Entonces vio lo que el hombre no podía ver. Clavado en lo blanco de su ojo, una pestaña le hería y, sin duda, era la responsable de la irritación.